Malaquías capítulo 3, verso 2. Y oiga lo que dice. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata. Porque Él limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata. Y entonces traerán al Señor la ofrenda de justicia. 4. Y será grata al Señor la ofrenda de Judá y Jerusalén, o sea, de todo el pueblo, como en los días pasados y como en los años antiguos. Quiero que vayamos al Salmo 119, verso 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la palabra está: con guardar su palabra. Amén. En otras palabras, la Biblia no habla de solo, cuando la Biblia te habla de joven, no está hablando de cipote, está hablando de todo, de toda generación. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Y dice bien claro, en guardar la palabra, no en escucharla, sino en guardarla. Ahora, para que alguien guarde la palabra, no es solo que diga, voy a guardar la palabra. No es que tenga un concepto en sí mismo para decir, voy a guardar la palabra. No se trata de tus fuerzas, no se trata de nada tuyo. Esto se trata, todo tiene que ver con el poder de Dios. Cuando hablamos de poder, la gente habla poder para echar fuera los demonios. Eso es poder. Pero también la gente debe aceptar un poder de Dios para que Dios, a través de la palabra, venga y haga algo nuevo en el corazón. Hay un poder de convencimiento. Muchas veces queremos el poder de Dios para afuera. Queremos ser el poder de Dios para afuera. Queremos ver el poder de Dios, que Dios te use. Porque para la gente eso es poder. Pero a mí la Escritura me habla que hay un poder que te debe ayudar a guardar la palabra de Dios en un corazón sano, puro y limpio. Cuando la palabra está guardada en un corazón, entonces el Espíritu Santo no se manifestará de vez en cuando, porque estaríamos en el tiempo antiguo. No habría una llenura, no habría algo completamente en Dios. La gente está viviendo en el tiempo antiguo, donde el Espíritu Santo venía de vez en cuando sobre alguien. Y ese es un tremendo error. ¿Sabe por qué? Es un tremendo error en la mente de la gente, que se conforma solamente a un momento, donde el Espíritu Santo vino para quedarse en el corazón del hombre y la mujer. Pero hay una situación. ¿Por qué no hay una estadía del Espíritu Santo? ¿Por qué no hay una estadía permanente en el corazón de la iglesia del Señor? ¿Por qué no tiene una estadía el Espíritu Santo permanente ahí? La gente viene a la iglesia, se llena un momento. La gente se alegra cuando mira un milagro, cuando ve algo, o cuando Dios lo usa de vez en cuando. Y muchas veces piensas que el uso de Dios es de vez en cuando. ¿Tú crees que Dios te usa cuando oras por un enfermo? Cuando haces un milagro, Dios me ha usado. Sí, Dios te ha usado. Pero también Dios quiere usar
su misma palabra para guiarte, para conducirte. Lo que pasa es que creemos que el poder de Dios solo es eso. Cuando la palabra te está conduciendo, cuando te dejas conducir por la palabra, también ese es poder. También ese es poder. Entonces te darás cuenta que la iglesia está desconociendo el poder de Dios. Solo está siendo usada de vez en cuando. Por otro, te vas a dar cuenta que Sansón no se pudo sostener, porque Sansón era de vez en cuando. Sansón era de vez en cuando. Cuando Dios lo ameritaba, llegaba donde Sansón. Pero media vez Sansón dejaba la presencia del Espíritu. Por favor, allá atrás, si están. De vez en cuando, entonces Sansón volvía a ser solamente Sansón. Dejaba de ser el juez, y lo puedo decir con propiedad. Tú no puedes dejar de ser creyente. La gente es creyente donde están los creyentes, pero allá afuera ya no es creyente. ¿Con qué guardará el joven o qué guardará la persona su camino? Con guardar la palabra. Tú debes de tener una lucha en tu corazón por guardar la palabra. Porque hay una lucha constante, hay una lucha permanente para sacarte de ese camino y de esa verdad. Y Satanás va a usar lo que tenga que usar. Y muchas veces estamos diciendo, Satanás usa la enfermedad, Satanás usa eso, pero Satanás puede estar usando otra cosa. O bien, no es ni el mismo Satanás, sino el mismo concepto humano que no está permitiendo el ser lleno de parte de Dios. Porque la gente dice, son ungidos del Señor. ¿Por qué alguien es ungido del Señor? Y quiero que le ponga atención a esto. ¿Por qué alguien es ungido del Señor? Porque ora y la gente sana, profetiza y esto. Pero hay un trasfondo de eso. La gente está viendo lo superficial. Para mí, eso es lo superficial. ¿Por qué, pastor? Porque aún los falsos vendrán haciendo lo mismo. Es superficial. Lo profundo está en ¿qué? En guardar la palabra. Si usted no guarda la palabra, difícilmente Dios lo va a usar. Podrá estarse derritiendo, podrá querer hacer muchas cosas, pero no te va a usar. Pastor, no diga eso, lo va a quitar la fe. Es que eso no es fe. Eso es creencia nada más. Eso es creencia nada más. Eso es procurar hacer algo. Pero te digo, de vez en cuando yo predico. De vez en cuando yo le doy una palabra a alguien. De vez en cuando debe ser algo permanente. Por eso aquí hay que andar con el corazón alineado. Porque si a usted le pasara como a uno le pasa, usted no se mandaría solo, tendría quien lo mande. Porque usted no sabe a qué horas alguien lo va a llamar, o alguien se va a encontrar, o va a ir a un lugar donde se necesita dar algo de parte de Dios. Amén. Y como digo, es el tiempo del derramamiento del Espíritu. Es el tiempo de la llenura completa del Espíritu Santo. Él. Cuando la palabra de que Él te cela, no está hablando de celos. No, que Dios a mí me cela porque no quiere que me vaya con el otro. No se trata de eso. No se trata de eso. No, que Dios me cela porque no quiere que yo me pierda, que yo me vaya con el Satanás. No se trata de eso. Se trata que Él te anhela, que Él quiere compartir lo de Él con cada uno de nosotros.
y que Él quiere repartir como Él quiere a cada uno de nosotros, que Él quiere manifestarse en la vida de cada uno de nosotros como Él quiera. Por eso dice que Él reparte como Él quiere, no como uno quiere, sino como Él quiere. Cuando no entiendes eso, habrá una guerra y una batalla en tu corazón. Yo le hago una pregunta. ¿Verdaderamente estamos guardando la palabra? Verdaderamente. Y por eso yo quiero que vayamos de nuevo al libro de Malaquías. Y oiga la pregunta que hace él. Aquella palabra que dice el profeta: ¿quién estará delante de él? El de manos limpias, corazón puro, y el que no acepta cohecho o soborno y no habla mal de su prójimo, ese estará con él. Así dice, sí, sí. ¿Lo escucharon la vez pasada? Sí. Ahora miremos, porque la sabiduría de Dios es tan extensa, es tan grande. Y oiga lo que dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque dice: porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Amén. Ahora bien, porque Él es como, ¿qué dice? ¿Cómo se hace manifiesto Jesús hoy con nosotros? Usted me va a decir: por el Espíritu. Usted me va a decir: por el Espíritu. Pero el Espíritu sin la palabra no tiene nada que ver. Y hablemoslo bien claro. El Espíritu sin palabra no tiene nada que ver. Y no palabra, letra, sino espíritu. Porque Él es como, ¿qué? Como fuego. Entonces, ¿cómo debe estar Él? ¿Cómo debe estar Él? Como fuego. Como jabón de lavadores, ¿qué? Por la palabra. Yo ahora, un evangelio, hermano, que le están diciendo, le están profetizando a la gente que va para arriba. Y ese no va para arriba. Si no tiene nada que ver, y me disculpa, pero mi obligación aquí es a usted llevarlo a donde Dios tiene que llevarlo. Si se desconoce lo que es palabra de Dios, porque digo, Él tomará de lo mío y lo hará saber, no tomará del mundo, tomará de Dios, tomará de Jesús. Pero qué triste está viendo la gente: usted va para arriba, y que eso es fe, eso es engaño. ¿Sabe por qué? Porque cuando hay fe verdadera, el Espíritu de Dios se manifiesta en esas vidas. El Espíritu de Dios se manifiesta en esas vidas. Se hace sentir en esa vida. Amén. Porque Él es como fuego. Y el Espíritu Santo, el mismo Dios, se presenta a través de la palabra. El Espíritu Santo se presenta, la gente por eso dice, lo representan como el viento. Sí, ahí está. Pero todo es espiritual, como fuego, dice. Y no es mi palabra como martillo, como fuego, que da el pedernal. Usted sabrá si la palabra está en usted. Aleluya. Óigame bien, aquí viene lo tremendo. Y se sentará, dijo. Verso número 3.
y se sentará para afinar ¿quién se va a sentar para afinar? Él, a través de la palabra. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda de justicia. Yo estoy enseñando en esta noche. Reina Valeria se sentará, pero no sabe quién se va a sentar, ni de qué forma se va a sentar. Pero el original dice se sentará como fundidor. Aleluya. Eso es lo correcto. Se sentará como fundidor para afinar y limpiar la plata. ¿Se imagina usted a Dios mismo puliendo? Y no es la plata ni es el oro. Eso es una, ¿cómo le puedo decir a eso? Una metáfora. No está hablando del oro ni de la plata, está hablando de nosotros. No está hablando de oro ni de plata. Ni está hablando de Leví, está hablando hoy de nosotros. Se sentará para afinar, para pulir. ¿Cómo lo va a hacer? Y muchas veces queremos que Él se siente aquí. Queremos que Él se siente aquí. Y a veces somos tan naturales, que creemos que Él se va, solo cuando vengamos aquí, Él se va a sentar a afinar nuestros corazones. Por eso te vengo hablando de la adoración desde el principio. Yo tengo hablando de la adoración, no de palabras, sino de un corazón afinado y pulido. Un corazón que Él mismo se deleita en lo que hace para Él. ¿Sabes? Muchas veces la adoración, pero ni el que la está haciendo se deleita. Y la palabra es bien clara, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él ¿qué? Concebirá el ¿qué? Del corazón. ¿Por qué de ese corazón? No de un corazón cualquiera, y hablemoslo bien claro, sino de un corazón que fue transformado, pulido por el mismo poder de la palabra. Por el mismo poder que hay en la palabra. Por eso, ¿con qué limpiará el hombre, el joven, la mujer el camino? Con guardar la palabra, no con oírla, sino con guardarla y ponerla en práctica. Podés estar escuchando mucha promesa de Dios, podés estar escuchando mucha historia de Dios, nada que ver. Solamente te estarán ¿del qué? Animando el corazón. Solamente estarás animando, te estarán animando el corazón. Se sentará. Cuando alguien va a comprar una joya, digamos en oro, ¿cómo espera que esa joya? ¿Cómo sabe alguien que esa
que esa joya o esa pieza está verdaderamente pulida, que es fina. Con que la muerda, dice la pastora. Habla de afinar y pulir. Afinar y pulir. ¿Por qué te gusta lo brillante? Porque está pulido y brilla. Amén. Yo no veo a alguien que compre algo o algo de oro para que sea oscuro o algo de plata para que sea oscuro. Si se está poniendo oscura, la llevan ¿a dónde? Donde el joyero y púlalo. Y le mete pulido y si es posible le mete fuego. Yo lo he visto. Yo lo he visto porque una vez yo andaba en y lo miraba, qué feo está todo rayado. Está como negruzco. Entonces lo llevé donde el joyero le digo, ¿qué le puede hacer a este anillo? Para que se mire mejor, tráigalo, me dijo. Hay que pulirlo, me dijo. Hay que pulirlo, sí, hay que pulirlo. Y comenzó a afinarlo. En un como cepillo. Y si no agarraba, él venía y le ponía fuego. Y cuando ya lo vio que estaba, comenzó a ponerlo y le hacía así. ¿Qué estará haciendo? Decía yo. ¿Viendo el brillo? No. No estaba viendo el brillo. Estaba viendo otra cosa él. No estaba viendo el brillo. Está hablando de un experto. La gente se va por el brillo, pero él estaba viendo algo. Que su silueta se viera en la prenda. ¿Sabe lo que espera Dios de nosotros? Y Pablo lo dijo bien claro. Sean imitadores de mí. Sean imitadores de mí como yo imito a Cristo. No está diciendo Pablo, imítenme a mí. Nunca dijo Pablo, imítenme a mí. Porque Pablo en ciertas ocasiones dijo, hago lo que no quiero. Había imperfección en él. Póngale atención a esto. Había imperfección en esto. Y yo al último de los apóstoles, había imperfección en él. Cuando él dijo, hagan lo que yo hago, imítenlo a él como yo lo imito. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos imitando a Jesús, es porque el rostro, pues, el rostro de Jesús, el rostro de Dios resplandeció. Aleluya. Lo tiene, hermano, Efesios capítulo 5. Dice ahí donde leímos antes en el libro de Malaquías, dice que entonces presentarán ofrendas de justicia. Cuando la palabra, por eso dice la palabra, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. No es que habitó, sigue habitando entre nosotros. Amén. Y el verbo se hizo carne y habita entre nosotros. Ahora bien dice la palabra, sean imitadores de Dios como hijos amados. ¿Y cómo se va a imitar? Andando en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por amor, se entregó a sí mismo por nosotros. Ahí sí, ofrenda y sacrificio a Dios, ¿qué? Olor fragante. Entonces, cuando dejamos nosotros que la palabra, cuando dejamos que la palabra venga y nos pula, en este caso la palabra es la presencia de Dios o es la presencia de Jesús mismo a través del Espíritu y la palabra. Entonces, cuando tú estás dejando que la palabra y no te estás empleitando con la palabra, no estás renegando por la palabra porque tú quieres escuchar esto, quiero oír esto.
Va naciendo alguien en tu corazón. Pablo también dijo, podrán tener muchos ayos, pero no muchos padres. Cuando habla así, podrán tener muchos tutores, pero no muchos padres. Porque yo, dijo Pablo, los he engendrado en Cristo por la palabra, por el evangelio. ¿Me está entendiendo esto? ¿Cuál es la misión entonces? Por eso te digo, tenga mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque algunos solo son tutores, pero otros son padres que no solo engendran en Jesús por la palabra, sino por el testimonio. Porque muchos engendran, quieren engendrar, oíme profeta, muchos quieren engendrar por la palabra, pero no por el testimonio. Ah, yo sé muchas palabras, pero no engendran por el testimonio. Porque el testimonio tiene mucho que... Y esos son los falsos profetas. Esos son los falsos maestros. Ahora, si los que están aquí saben que tienen testimonio, no de aguantar hambre, no de pasar situaciones, sino que el amor y el carácter de Jesús siempre sigue aquí, entonces imítenos. Como nosotros estamos imitando a aquel que sufrió, que se entregó y murió por nosotros. Así que no me venga con bla, 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 bla. Amén. Ah, está bueno esto. Está bueno esto. Pastor Osman, ¿cuántos has engendrado, pastor, en Cristo a través del evangelio? Sos un padre. Pero hay muchos tutores, muchos ayos que se quieren levantar contra ti. Y ahí es donde fracasan. Yo puedo más que él. Yo puedo más que él. No se equivoque. Pero también no solo tiene que ver la palabra, sino el testimonio. Yo estaba escuchando una historia ahí. Y no sé. Yo estaba confundiendo dos predicadores. Y uno de ellos, ahí nació una inquietud en mi corazón cuando yo escuché esto, de que uno de ellos mandó a Billy Graham, ¿sí? El chelito americano, a donde el profeta T.B. Joshua, y le fue a entregar un sello o un anillo, un sello. Y el anciano dijo esto, quien lo había mandado a él, había sido el evangelista, A. Allen. Y pasaron dos cosas en ese momento, yo le puse mucha atención. Cuando Billy Graham, cuando Billy Graham empezó a hablar la palabra, y lo voy a decir así, él se equivocó en el personaje que le estaba hablando. Habló de un personaje, inventó un personaje, pero no era ese personaje de la Biblia. Pero T.B. Joshua era un hombre de Dios, con carácter de Dios, no por ser bravo, sino con un carácter divino en el amor de Jesús. Quiero que le ponga atención a esto. Y él lo ve, pero cuando él está hablando, pero cuando terminó de predicar aquel anciano ya anciano, como que eran del azul, vino él y lo abrazó. Qué lindo. No le dijo, te equivocaste, Billy. Lo abrazó y... Porque él no estaba viendo solo la palabra. Había un peso de gloria sobre aquel varón y era su testimonio. Hace poco un profeta de Dios me dijo, Pastor Marvin,
vale más tu testimonio que muchas palabras. Porque mucha gente, aún te lo voy a decir, y te lo voy a decir de esta manera, aunque la misma palabra que dicen tener de Dios, vale más el testimonio. Porque alguien sin testimonio, yo no permito que me hable. ¿Es creído? No. Porque la palabra debe provocar un testimonio en tu corazón. La palabra viene para que tú tengas un testimonio, no propio tuyo, no solo tuyo, sino un testimonio con Él. Entonces yo dije, y miraba a otro predicador, otro evangelista que se llamaba, oh Señor, dame el nombre. Lo tenía tan presente ahorita. Pero ese otro predicador, hermano, óigame bien, ni a Allen se comparó con él. Era un hombre, hermano, que levantaba a los muertos. Hombre que era exagerado ese varón. Pero no había testimonio en él. ¿Qué pasa ahí? No había testimonio en él. Ese hombre era terrible. Dice que en lo último, y le voy a dar bien claro, ¿sabe cuál era el problema de él? ¿Cuál era el problema de él? El problema de él eran las piernas de las mujeres. El problema de él era el alcohol. Él salía de las campañas a hacer aquellos grandes milagros y sanidades, pero él venía y a horas pesadas de la noche él salía y comenzaba a tomar. Y a tomar. Y el problema de él eran las mujeres. ¿Qué es lo que hacía Dios entonces? ¿Qué es lo que hacía Dios entonces? Como llevó a alguien a un lugar y me fue a decir a mí, pastor, no esperé verlo aquí. ¿Por qué no esperaba ver aquí? No. Que a mí Dios me mandó con una misión. ¿Qué misión te mandó a hacer? Que me dijo el Señor que iba a sanar a alguien aquí, me dijo. Yo estaba orando y el Señor me habló. ¿Usted cree que yo creo que Dios te pudo haber hablado? Porque lo que estás diciendo así es. Pero lo que vos no te das cuenta, Leo, es que Dios tiene una soberanía. Y en medio de soberanía que Él tiene, ese poder que no le pide permiso a nadie, Él usa cualquier cosa para atraerte a Él. Pero no significa que vos sos, porque yo soy alguien con revelación. La revelación más grande alguien la puede tener aquí. Pero dije un día dejen de andar pastores, dejen de andarle dando el puesto a cualquiera. Porque cualquiera se pone a hablar de Dios pero sin un testimonio. Y después vienen a caer en peores condiciones. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo los está viendo y dice, vamos a ver cómo está la cosa. Y por eso caen en depresiones, caen en esto. La condición viene a ser peor que la primera. Pastor, ¿pero dónde está la fe? Es que esa es una fe vaga. Es una fe mentirosa. La fe en Dios, yo te digo, viene acompañado primero por la obediencia. Ese hombre tenía fe, tenía poder, pero no tenía obediencia. Y esas son las cosas. ¿Sabes por qué? Porque aunque predicaba en la palabra, no vivía por la palabra. Cuando Dios venía y lo quería pulir como el oro y la plata, a él no le gustaba. Porque él era solo él y él lleno de orgullo, de altivez y de cosas en su corazón que no aceptaba que un pastor viniera y le hablara. Porque él hacía milagros, porque él hacía sanidades. Y el orgullo mismo se lo consumió. Porque aún Gigi Ávila tuvo que hablar con él y no aceptó. No aceptó a un anciano, hermano, que pasaba consagrado plenamente para Dios.
Yo no te voy a decir que se perdió, porque Dios lo buscó durante toda su vida. Que hasta en el último día hizo algo por él, porque lo amaba tanto. Lo amaba tanto. Ojalá hubiera habido un profeta como Samuel que llorara por él, para que hubiese en ese tiempo alguien le dicho: el Señor me dijo que no llorara tanto por ti, ¿ya? Y él se hubiera dado cuenta de la realidad, cómo eran las cosas. ¿Está conmigo? Hubiera habido alguien de Dios que le dicho: a mí el Señor me dijo que ya no sintiera tanto dolor por ti, porque está pronto a desecharse. Entonces el hombre posiblemente hubiera recapacitado. Estamos viendo un Pablo en Primera de Corintios capítulo 11. Pablo, para recordarle a usted: ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero vemos a un Pablo dando la misma recomendación en el libro de Efesios capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios. Ya no dice de mí, así como. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahora Pablo ya está viendo a los que él le refería: imítenme a mí para que ustedes sean hijos amados. Ahora Pablo los está viendo como hijos amados. Sean imitadores, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero da unas recomendaciones: y andad en amor. ¿Cuál amor? ¿Cuál amor cree usted? ¿Cuál amor? El amor que le tengo como sobrina, como tío a Yolani, como cuñado, como sobrino, como hermano. No está hablando de ese amor. Está hablando del amor que habla verdad y que es la verdad. Y ese es Jesús. No se equivoque en el amor. No se equivoque en el amor. Y si usted ha estado haciendo cosas desde su amor, vaya dándole al Señor que se lo transforme. Y verás que tienes problemas. Y verás que tienes problemas. Verás que te vas a meter en problemas. Y ya no serás muchas veces muy bien amado. Serás amado cuando les profetizas, serás amado cuando les permite sanidades. O las palabras huecas que se hablan. O Pablo: imiten lo que yo hago. Hablen la verdad como yo hablo. Digan lo que yo hablo, como él lo hizo. Llamaba las cosas como eran, de la forma que tenía que llamarlas. Porque por la verdad de descubrir la mentira, la tiniebla, la gente salía de la mentira y salía la luz admirable, que era a través de la palabra. Amén. Aleluya. No seáis pues partícipe con ellos. O sea, ¿cómo está diciendo la palabra? Ay, no, yo me aparto donde están los hijos. No, no te está diciendo eso. No participes de la escoria de las cosas que hay en el corazón en ellos. O sea, no participes de lo que hay en el corazón de ellos, pero háblales la verdad. Diles la verdad. Háblales la verdad. Porque en otro tiempo eras, dice, eras tinieblas, mas ahora ¿qué? Soy luz. ¿En quién? En el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es la bondad, la justicia y la verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor. Pero ¿quién va a comparar algo si no es por la palabra? Por la verdad de la palabra. Amén.
Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien, ¿qué? Reprenderla. ¿Qué vamos a reprender? ¿La gente? No, las obras. Las obras de tinieblas que hay en ellos. ¿Y cómo las vamos a reprender? Pastor, óreme, que se vaya este diablo. No, es por la verdad. Y la verdad tiene que ser aceptable en el corazón de cada hombre y de cada mujer. No, Jesús participaba, decían. Si fuera profeta, sabría quién es que le toca. Y come con publicanos y pecadores. Sí, andaba mal Jesús, no, estaba haciendo lo correcto. El religioso no dejaba que nadie lo tocara. El religioso llegaba y si le daba mano a alguien, a purificarse. Y yo no como ni con publicanos ni pecadores porque hasta las ropas se me contaminan. Es que no habla de eso, habla del corazón. Jesús comía con ellos, andaba con ellos y Jesús se contaminaba, no participaba, estaba con ellos, pero no participaba de lo que había en el corazón. Amén. Entonces digo, para que la luz resplandezca en el corazón de ellos. Pero muchas veces Jesús les dijo, le dijeron los discípulos a Jesús, Señor, es dura tu palabra. Ustedes van a ir también, les dijo. No es que era dura, sino que hablaba una verdad. Hablaba una verdad. Te estoy hablando del que se sienta. Ay, hombre, hay unos que ya no aguantan el juego. Del que se sienta a pulir el oro y la plata. Mirad pues con diligencia cómo andéis o cómo viven, y no como viven, y no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino sean entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Hablando entre vosotros, esto es lindo. Ay, que este día lo andaba buscando. Hablando entre vosotros, ¿con qué? Hermano, pero ¿qué es entre vosotros? ¿Cómo piensa usted eso? Pero hablar entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando la palabra hablando entre vosotros, no está refiriéndose aquí. Primero se está refiriendo, dice, en vuestros corazones. Hablar entre vosotros habla de que singular es solo una persona, ¿va? Plural son dos. Bueno, hay una persona viviendo con vos ahí. Yo no, en español sacaba cero. Y a veces hasta negativo el cero. Aleluya. Hablar, ay Dios santo. Hablar. ¿Cómo aburre esto? ¿Cómo aburre? Me dijo Roberto Guevara un día a mí, Pastor Marvin, un día usted dijo, defiéndanse con lo que tienen cuando venga el enemigo sobre ustedes. Y yo, pastor, lo que yo aquí en mi corazón es cantarle al Señor, me dijo. Y se me olvidan las cosas. Sí, le digo que yo te hablo de lo que tienes en Dios. Entonces él entendió que había una arma en él y es la alabanza. Y bien que lo dijo, porque mientras tú alabas en el Espíritu, con el Espíritu, dice la palabra que aquellos muros cayeron y que cosas grandes y poderosas suceden en el ambiente espiritual. Cuando Pablo comenzó
a entonar los himnos y salmos que había en su corazón, dice la palabra que las cárceles se abrieron, que los cerrojos se hicieron pedazos y fueron, dice, puestos en libertad. Cuando hoy te hablo de esto, hablo de cárceles espirituales, hablo de cárceles de pensamientos, cárceles de vicios, cárceles de esto, cárceles de lo otro. Y cuando el enemigo te traiga un pensamiento, un deseo, porque no estás bien transformado, porque todavía se miente en tu corazón esas cosas, toma lo que Dios te ha dado, toma lo que el Señor te ha enseñado y verás que tú ganas una victoria. Y ahí le vas a ir entendiendo a esto hasta que vayas madurando tus sentidos espirituales por el uso que le estás dando. El pastor, yo ahí me he defendido. Pero hoy la palabra bien claro. Así, qué bueno es enseñarle a la gente que ya no es solo aquí. Yo una vez lo escuché de ese anciano. Digo, Tibillosa estaba más joven que mí, creo. Yo tengo 50 ya. Ese hombre tenía como unos 40 y algo. Y lo escuché una vez. Yo había leído tanto la Biblia aquí, pero no en el espíritu. Entonces dice, hablando entre vosotros ay Dios mío, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿A dónde vas a alabar a Dios? ¿Y qué es alabanza para usted? Y mire lo que aclara ahí el Espíritu de Dios. Dando siempre gracias a Dios, dando siempre, ya ni con los anteojos miro, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces usted va a dar cuenta de algo. Se va a dar cuenta de algo ahorita. Que no es una alabanza ni son cánticos espirituales comunes, sino que esto sucede cuando tú aprendes a darle a Dios gracias en todo y por todo. Amén. Lo dijo Pablo. Entonces yo me haré más débil para que tú perfecciones tu gran poder. La cuestión está en que le damos gracias a Dios, hacemos cánticos espirituales, hacemos música en nuestros corazones, cantamos himnos en nuestros corazones, sea como estén las cosas, sea como sea. Que en vez de murmurar, en vez de quejarnos, en vez de pensar cosas vanas, ocupemos ese momento con los salmos, con la palabra, con cánticos espirituales. Entonces, cuando aprendes eso, es que tu ofrenda viene a ser la ofrenda que Jesús hizo, una ofrenda grata, de olor fragante que sube delante de allá. Porque esa oración, esa alabanza, no hay diablo, no hay demonio, no hay brujo, no hay nada que la pueda parar. Yo enviaré mi palabra, dice Isaías 55, y hará todo para lo cual yo le envié. A mí no va a regresar vacía, porque viene de la boca de aquellos que son como mi hijo, que son hijos amados. Regresará
Y no va a regresar vacía, va a regresar con noticia, va a regresar con algo poderoso. Y mi corazón se contentará a causa de mis hijos, porque aprendieron a amarme, aprendieron a buscarme, aprendieron a glorificarme, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los demás. Me gusta que alabanza dice: ¿a dónde están los Josué de este tiempo? ¿A dónde están? ¿A dónde están los que adoraban? ¿A dónde está Abraham? ¿A dónde están? Porque alguien le reclamaba a Dios. Y Malaquías capítulo 3 comenzó con eso. No se lo leí porque el Espíritu no me lo dejó, pero busquémoslo de vuelta. Y esa alabanza que: ¿a dónde están los Elías? ¿A dónde están esos hombres de Dios? Y oigan lo que dice la palabra. Malaquías capítulo 2 verso 17. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras. O sea que hay palabras que cansan a Dios. Hay palabras que no vienen del corazón, que cansan el corazón de Dios. Y decís: ¿en qué le hemos cansado? Y dice: en que decís, cualquiera que hace mal agrada al Señor, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Eso es lo que acá alabanza. Cántese, varón. ¿A dónde están los Elías? ¿Qué más dice? ¿A dónde están los Josué? ¿A dónde están esos adoradores? ¿A dónde están? Porque estaban haciendo lo que hacían en Malaquías capítulo 2. Malaquías no solo habla de dinero. Malaquías, como dice acá palabra, ¿en qué te hemos defraudado? Pero hay algo en que el pueblo, la gente está defraudando a Dios, y es estar hablando palabras huecas, palabras que están corrompiendo el corazón de los hombres, que no perdonan, que no aman, que Dios los está dirigiendo. Hablan del Espíritu que no conocen. Porque hoy el Espíritu de Dios se va a manifestar a través de tu tata y de tu nana, a través de tus padres espirituales. Si tú estás en esta casa, tienes padres espirituales. No son ellos, no son tus tutores, y tenés que obedecerlos a ellos. Por eso hablo. La gente dice tener fe, pero no tiene obediencia. Si tú estás debajo de este techo, literal o como tienes que obedecer lo que Dios habla aquí. Si no, tendrás problemas. Estoy hablando para todos. Por eso aquel día estaba hablando lo que el mismo Pablo habló en Corintios. Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti. Aviva lo que tienes en ti, que se te fue dado a través de profecías, por manos del presbítero, por manos del profeta, por manos del apóstol. Te voy a aclarar algo: los únicos que pueden imponer o poner o enviar aquí son los profetas y son los apóstoles. Por eso yo sé lo que Dios tiene aquí. ¿Quién dice los hombres que yo soy? Y esto me lo estaba aprendiendo hoy de Dios. ¿Quién dicen los hombres que yo soy? Que tú eres, ¿quién? Tú eres uno de los profetas, que eres Elías, que no sé qué. Pero ustedes, les digo, ¿quiénes dicen que yo soy? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? Le digo: Pedro, tú eres el Hijo de Dios vivo. Y le dijo: Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que ¿sobre qué? Sobre esa roca fundaré ¿qué? Mi iglesia. ¿Cuál roca? Lo que Pedro habló primero. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Ese es el fundamento. Ese es el. Por ello, sed imitadores de Dios como hijos. No sé si usted me entendió. No sé si usted me entendió eso. Sobre esa verdad, sobre esa roca, yo voy a fundar mi iglesia. No hay otro fundamento, no hay nadie que pueda poner otro fundamento que el que Pedro habló. Tú eres
el Hijo de Dios vivo. Tú eres el que vino en carne y sangre. Y ahí es donde se fundamenta la verdadera iglesia del Señor. Cuando tú sabes esa verdad, lo que esta mujer estaba hablando aquel día de parte del Señor. ¿Cómo es que hay iglesias fundamentadas en Cristo donde, hermano, no conciben la palabra de Dios? Donde la gente peca y peca deliberadamente. Y como dijo Pablo, quitemos esto y esto que no se hable. Cuando peca deliberadamente en sus corazones, no hay fundamento. No está hablando de profetas, no está hablando de apóstoles, está hablando de lo que Pedro habló. La verdad que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo. Y a Él, a los que tienen esa verdad, a los que tienen esa palabra, a los que han sido pulidos como Él fue pulido. Por eso vino en carne, vino en sangre para ser pulido aquí. A eso le daré la autoridad a esa iglesia. Le dijo Jesús a Pedro, Pedro, mira, ve sobre vos. Nunca. Sobre la verdad que hablaste, Pedro. Pues le dijo a los apóstoles, ¿y ustedes? Y esa pregunta no es solo para aquellos, sino para nosotros. ¿Y ustedes, ministerio profético? ¿Quién dice Jesús? ¿Quién dicen ustedes que yo soy? El Hijo del Dios viviente. Pues sobre esa verdad voy a fundamentar tu vida. Amén, 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 amén.